10%, en Barranquilla Metropolitana, como el 10% de los hogares tienen carro. Y toda la inversión va para los carros. Aquí nosotros vemos que a mí me encanta el director de planeación, Miguel Vergara, sus ideas, todo le dedica ojalá le dedicara la misma cantidad de dinero a las bicicletas que le dedica en el tiempo de su presentación, porque en la presentación él le habla mucho de las bicicletas, pero cuando muestra las cifras, entonces se ve que la inversión en vías para carros, acá ni siquiera estoy incluyendo las de buses, solo las de carros, son 596 veces más en carros que en bicicletas, 596, 600 veces más. Lo que no es totalmente lógico, quiero decir, es una cosa. En Bogotá, cuando comenzamos a hacer ciclorrutas, que además era una cosa loca porque eso no existía en ese momento sino en Holanda, en China, ¿no? 0% de la población se moviliza en bicicleta. Hoy en Bogotá, hoy con ese frío, esa lluvia, no ese clima agradable, se puede ir aún si llueve, no es grave, caliente y todo, pero en Bogotá, en el último estudio de movilidad, no de una ONG verde ni nada por el estilo, sino de 8.000 millones de pesos de estudio y demás, 19% de los hogares se movilizan en carro, de las personas, 19% de las personas en Bogotá hoy se movilizan en carro, 6% en bicicleta. Es decir, que por cada 3 que van en carro, 1 va en bicicleta. Y aquí vamos a invertir 596 veces más en la infraestructura para carros que en bicicleta. Entonces, simplemente un comentario que cuando se hagan vías, se hagan con aceras, con ciclorrutas, etcétera, con Transmetro, en fin, todo el tema. Aquí también a propósito el comentario con relación a lo que decía el heroico gerente de Transmetro, Manuel Fernández, porque entiendo las dificultades que hay en eso. Él habla mucho del sistema integrado de transporte. El sistema integrado de transporte no es suficiente con integrarlo, hay que darle carril exclusivo a los buses. No solamente donde haya troncal, donde haya estaciones, sino en todas partes. Mire, es un tema democrático. Yo diría, hay cosas que en la historia vemos que hay cosas que nos parecían normales, desigualdades aterradoras. Lo que cambió en la Revolución Francesa hoy nos parece obvio. No era tan obvio porque han pasado miles de años y parecía normal. Hace menos de 100 años las mujeres no votaban. En Estados Unidos, en Colombia, en fin. Y no eran unos fascistas o unos nazis los que les parecía, no, a la gente buena, a los inteligentes, les parecía que era normal que las mujeres no votaran. No era totalmente normal, no hace 80 años, ¿no? A todo el mundo. De la misma manera, lo que yo diría es que un bus en tráfico es igual de aberrante, es una injusticia esas que estamos tan acostumbradas a verlas que nos parece normal, pero es tan absurdo como impedir que las mujeres voten. Porque claramente el primer artículo de todas las constituciones del planeta dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Entonces, si esto es así, un bus con 50 pasajeros tiene derecho a 50 veces más espacio en la vía que un carro con 1. Entonces, de la perspectiva técnica, desde la perspectiva democrática, es completamente absurdo tener un bus sin carril exclusivo. Entonces, no solamente en las troncales. Otros comentarios rápidos. Me pareció también muy interesante que el gerente de Transmetro habló como 5 veces del tema le preocupa muchísimo a él, y muy sabiamente, porque ahí es donde está la raíz del problema, el problema de los desarrollos ilegales y dónde crece la ciudad. Fíjense lo interesante, él tiene uno que va a hablar de buses y casi una tercera parte de su presentación lo que le preocupa es dónde crece la ciudad, eso es lo que le preocupa. Y tiene toda la razón, porque es que ese es el tema del transporte, mucho más que si escogemos buses o platillos voladores. ¿Dónde crece la ciudad? Y está creciendo mal. Más de la mitad de las ciudades colombianas están creciendo de manera ilegal. Más de la mitad, eso no es del pasado, porque con la fiesta esta que hicimos del ejercicio en política de regalar casas, ¿no? Para conseguir votos más que para resolver problemas, sin que haya habido ninguna preocupación ni de dónde se ubicaban esas casas, ni si tenían parques, ni si tenían buenos lugares, salieron a comprar casas a la loca donde hubieran, ¿no? No hicieron un solo colegio, nada, pero eso no va a resolver el tema de la vivienda. Entonces, y en mi opinión, ese es un tema al que no me refiero acá, por eso quiero hablar de él ya que lo mencionó él y me parece muy sabio. Es crítico, en mi opinión, mucho más importante que la reforma agraria,
es que la tierra alrededor de la ciudad esté en manos del gobierno, porque el mercado no funciona en el caso de la tierra alrededor de las ciudades. La belleza del mercado es que cuando sube el precio, como el precio del tomate, aumenta la oferta de tierra, entonces, aumenta la oferta del tomate, entonces el precio del tomate baja, ¿no es cierto? En el caso de la tierra alrededor de las ciudades, podemos aumentar el precio todo lo que queramos y la oferta de tierra con acceso a educación, empleo, transporte, acueducto no aumenta. Entonces, no hay ninguna justificación para que la tierra alrededor de la ciudad esté en manos privadas. Y después vamos a ver, voy a referirme cuánto va a crecer Barranquilla, porque creo que hay una subestimación enorme de lo que van a crecer las ciudades colombianas. Rápidamente, bueno, con todo el respeto por el viceministro de Transporte también, el gobierno nacional no tiene ninguna preocupación de cuál es el impacto de sus vías en el desarrollo urbano. Ellos las hacen, allá en Bogotá decidieron que quieren poner una autopista por la Calera, destrozan toda la estructura, no les importa 5, como si vivieran en la China, como si fuera un constructor de la China que va a construir las vías, sin preocuparles para nada que eso vaya a generar desarrollo urbano donde no debe ser, etc. Fuera de eso, las vías del gobierno nacional, esas vías que llegan a las ciudades con puertos son que el gobierno nacional, no sé si aquí en Barranquilla es del gobierno nacional, esas vías que ingresan hasta el puerto, tal vez acá no, en otras partes como Santa Marta o Buenaventura, así es como los vikingos, ¿no? Entran a las ciudades destrozando la ciudad con unas vías enormes, sin aceras, todas esas vías que están haciendo por concesión aquí en Atlántico, maravilloso, bienvenido, pero esas vías tienen que tener aceras, ciclorrutas, porque van por zonas densamente pobladas, rurales o urbanas, y están haciendo unas vías absolutamente desastrosas, inhumanas, que generan muertos, que irrespetan la dignidad humana. Entonces, una mínima infraestructura peatonal, aún en las vías, también en las carreteras, también con todo respeto, maravilloso que hagan toda esa inversión, pero creo que también las carreteras rurales, ahora sí comencemos. Bueno, hay otro poco de temas, pero listo, porque ya hay otra cosa que mencionó mucho también el gerente de Transmetro, que había que mejorar la calidad del Transmetro para que los de carro lo usaran. No es suficiente, ustedes pueden tener el mejor transporte público del planeta, un metro debajo de cada calle, y aún así la gente no lo va a usar. No es suficiente, es necesario tener buen transporte público, pero no suficiente. Es necesario restringir severamente el uso del carro. ¿Por qué la gente en Londres o en París, los ricos, usan el transporte público? Porque aman el metro. En Nueva York son unas escaleras, todas son escaleras a pie, no hay ni escaleras mecánicas, son unas estaciones que es como un horno, hay unas ratas gigantes en los rieles, ¿no? Si usted va en silla de ruedas ni hablar, le toca buscar un ascensor durante 2 horas y cuando lo encuentra se da cuenta que alguien lo encontró antes y creo que era un inodoro. En fin, ¿por qué lo usan el transporte público? Porque les toca, porque hay restricciones severas al uso del carro. Entonces, así como se mejora el transporte público, también es necesario restringir severamente el uso del carro, como vamos a ver. Y la restricción al uso del carro más obvia de todas es la restricción al estacionamiento por congestión de Londres, o los picos y placas, o en fin, hay 1000 maneras, peajes urbanos, en fin, 1000. Al uso, no a la tendencia. Maravilloso que uno tenga todos los carros que quiera, pero vamos a restringirle, a cobrarles por usarlo, no por tenerlo. Es parecido pero distinto. Pero la más obvia de todas es la restricción al uso del carro, y el principal problema que yo creo que tienen las ciudades colombianas y el mundo en desarrollo, como esto sí voy a mencionarlo aquí, es que no hay aceras. Yo diría que en Barranquilla, en menos del, y eso lo mencionó muy bien Miguel Vergara, el director de planeación, yo diría que en Barranquilla menos del 3%, para ser exagerados, máximo el 3% de las vías, una silla de ruedas puede ir de una esquina a la otra, en una cuadra. Y si van 2 sillas de ruedas, una junto a la otra, ni una sola cuadra, en toda la ciudad. Y ese es el principal problema en las ciudades en desarrollo. Pero bueno, vamos rápidamente. Es posible diseñar un sistema de transporte sin saber qué tipo de ciudad queremos. Es muy distinto si lo que queremos nosotros es tener una ciudad como Houston o Miami, que si lo que queremos es tener una ciudad como Ámsterdam, ¿no es cierto?
Entonces, primero tenemos que saber qué tipo de ciudad queremos antes de empezar a hablar de sistemas de transporte, que tiene 2 millones de habitantes, la alza metropolitana, igual que Barranquilla, básicamente, y 40% de la población se moviliza en bicicleta. No es por pobres que se movilizan en bicicleta, tiene un ingreso per cápita que es casi el doble de Miami, ¿no? Es decir, ellos ven a los de Miami como unos pobretones, solo que prefieren no gastarte la plata en autopistas, sin depreciar carros, sin combustible, sino más bien en comida, en buenos restaurantes, en ropa, en paseos a unas islas por allá en el África, en vacaciones, en fin, otra cosa. Pero bueno, queremos. Aún antes de escoger qué tipo de ciudad queremos, entonces, ¿qué Barranquilla queremos? ¿Cómo queremos que sea Barranquilla? Si tuvieras una varita mágica, ¿cómo sería Barranquilla? Primero tenemos que tener eso claro. Y realmente una ciudad es un medio para una manera de vivir. Entonces lo que realmente tenemos, antes que saber qué tipo de ciudad queremos, lo que tenemos que saber es cómo queremos vivir. ¿Queremos caminar a la tienda y comprar lechuga o leche a media cuadra de la casa, a 2 cuadras de la casa? ¿O queremos ir en un carro hacia el mall, al centro comercial? Nos parece que es que el progreso es ir en un carro al mall encerrado con aire acondicionado. ¿Eso es progreso? O más bien preferimos tener comercio en la calle, caminar, encontrarnos con los vecinos, ir con un coche de bebé. Yo diría que un criterio fundamental para la planeación urbana es que ese principio que ya les mencioné, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Ese es el primer artículo de todas las constituciones del mundo. En Colombia incluso ni siquiera es artículo, sino el preámbulo o algo así. Entonces, y eso además tiene otra consecuencia, si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, entonces el interés general prevalece sobre el particular. Eso es lo que nos permite planear la ciudad como quiere el Estado. No es lo que quieren los señores de Argos, que son dueños de los terrenos grandes de Barranquilla, es lo que quiere el director de planeación, es lo que diga la sociedad, ¿no? Y también, si el interés general prevalece sobre el particular, aquí por ejemplo estamos privatizando todas las playas aquí en Colombia, entonces dentro de poco el que no sea estrato 6, que tenga acceso a un apartamento de lujo en Santa Marta o en Cartagena, pues ni siquiera va a poder ver su mar, ¿no? El mar de su país, porque mientras que el gobierno duerme, está privatizando toda clase de conjuntos cerrados, con edificios, etcétera. Todas las playas, el alcalde de Santa Marta, y una les decía tranquilo, les permite a los constructores que vayan cerrando el acceso a la playa y que los jóvenes de Santa Marta no pueden llegar a la playa. Tenemos estos conjuntos tipo elegantísimos, además los anuncian así, ¿no? Yo veía en la revista Bianca, ahorita un aviso del esto de Caribaná, que decía exclusivo, el desarrollo más exclusivo. Exclusivo quiere decir que es exclusivo, es decir, que los así que sean como, que no tengan el billete de entrar a la. Entonces, obviamente no podemos permitir, nosotros debemos tener una sendero peatonal, un malecón, desde Barranquilla hasta Cartagena, que el que construya cualquier edificio en contra, sobre la playa, tiene que construir primero ese tramo y los tramos de acceso, y en fin, eso significa una planeación urbana democrática, estamos en todo la discusión de las Islas del Rosario es ridícula, que si pagan arriendo o no, es que todas las playas son públicas en Colombia. Ahorita un señor que hace un muelle sobre una playa pública, pues no puede impedir que el que le dé la gana se vaya ahí, porque es que eso es de todos los colombianos, no el que construyó el muelle frente a su casa en Barú,